Señor Jesús, que eres familia en Dios, uno y trino, y que has querido ser familia entre nosotros, te damos gracias por el don incomparable, gratuito, puro, misericordioso de tu amor para con nosotros. Gracias por enseñarnos desde nuestra humanidad el amor de Dios y la libertad que nos lleva a la verdadera felicidad. Te pedimos que nos des la gracia de amar a nuestras familias, de construir de corazón la unidad que nos lleva a crecer juntos en un nosotros de la vida, y te pedimos sobre todo la capacidad de reconciliarnos de nuestras miserias, de saber volver, de reencontrarnos y de emprender de nuevo el camino de la familia que vos nos enseñaste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la vez anterior habíamos tocado así muy rápidamente el tema de la relación familia-cultura. O mejor dicho, está el título, Cambio Antropológico-Cultural. Vivimos un mundo donde los cambios no se dan por generaciones, sino que se dan por pocos años. En muy pocos años hay cambios que son culturales, podríamos decir así, ¿no? Cosa que no sucedía en el siglo pasado, en los siglos pasados. Y eso se debe a una cultura que yo le llamo multimedia, donde todo es muy rápido. Y el problema es rapidez y asimilación no van juntos. Como tampoco necesariamente van juntos sin más entendimiento e internalización. Es decir, hacer propio lo que uno entiende. La vez anterior habíamos tocado algunos temas, por ejemplo, el hiperindividualismo personal y colectivo, donde el sujeto se convierte en el referente, con mayúsculas, en el referente de todo, inclusive de lo bueno y de lo malo. A mí me gusta, yo lo pienso así, yo lo siento así, yo lo necesito, entonces es bueno. Punto. No importa si, es decir, no existe la referencia a algo más grande que nosotros, como sería Dios y sus cosas, ¿no? O la moral, o si quieren, la verdad, que es infinitamente más grande que nosotros. Acá en el interindividualismo la verdad queda reducida al sujeto. Si para mí es verdad, entonces es la verdad. Se pierde el referente que te autotrasciende. Otra característica muy enraizada en nuestra cultura es la pluriformidad y la multiplicidad. La pluriformidad, ¿qué quiere decir? Que como hay una especie de magnificación del sujeto, del individuo, y de su individualidad, de su autoproceso y de su, como dije anteriormente, hiperindividualismo, entonces la realidad o las realidades se vuelven tan pluriformes como personas hay. No hay una ideología que aúne a las personas bajo un sistema doctrinario, como fue en los años 60, 70 para nosotros, sino que hay sujetos
que la cultura hace que lo que piensan, lo que sienten y lo que necesitan es lo que vale. Y entonces existe una especie de pluriformidad que se expresa a veces, por ejemplo, en la identidad sexual, que es pluriforme hoy en día. Hay una autora muy actual, digamos, se llama Denise Akmanovich, que plantea 3 escenarios distintos. El primer escenario, más bien un escenario poético comunitario. El segundo escenario, que es más el de la modernidad como mecánico disciplinar. Y el tercer escenario, que es el actual, que son las redes fluidas, ¿no? Como multiformes y pluriformes. Bueno, y finalmente quería, además de lo que dijo Darío, destacar un aspecto de la cultura multimedia, que está ahí casi al final, que es el entretenimiento. La cultura multimedia nos mantiene constantemente en una atención hacia afuera, hacia un llamado o un requerimiento o un abordaje externo que nos pide que les prestemos nuestra atención. Por ejemplo, el celo. Fíjense ustedes, más los chicos, cuánto tiempo interaccionan con el celular, cuánto tiempo lo dejan quieto y separado de ellos. Un poco. Es decir, constantemente se nos mantiene en una dinámica desde adentro hacia afuera, o mejor, hacia afuera, respondiendo al abordaje constante, ¿no? Por eso es tan difícil hoy en día para nosotros la cuestión del silencio, el verdadero silencio, no solo el de la palabra, sino el silencio del contexto. Silenciar todo lo que sea, el verdadero silencio no es no hablar, no hacer las chiturnitas. El verdadero silencio es retirar, ligado a la soledad, retirar todo ese abordaje constante que nos pide responder, salir, ¿no? Al quitar eso, uno quita todo abordaje, soledad, y lo une al silencio, ¿qué te queda? Pregunto. ¿Qué te queda? Y vos mismo, no te queda otra. Y como eso no entra dentro del marco de la cultura, porque el entretenimiento constante de la cultura multimedia es que vos estés siempre entretenido y ocupado. ¿En qué? En lo que se te ofrece como abordaje. Si vos generás esto que yo digo, soledad y silencio, ¿dónde quedás vos solo? Con tu pensamiento, tu corazón, tu idiosincrasia, tu persona, lo que te queda es ¿qué haces con vos? Esto comienza a muy temprana edad, digo, como detalle sintomático, el hecho de que el niño a temprana edad esté con la mamadera y el televisor como dos alimentos que van juntos y que nosotros sabemos que como seres simbólicos, decíamos en algún taller, no nos alimentamos solamente de materia, sino de las representaciones simbólicas. Entonces, cuando nos preguntamos de qué se nutren nuestros niños, bueno, va todo esto a temprana edad, que no puede ser el proceso de discernimiento para el proceso humano de ese niño, no puede ser como el adulto de poder separar, entonces va todo junto. Y entonces en esta dinámica también en donde el exterior está constantemente haciendo ruido, el ruido pasa a ser lo normal. Y el enemigo, porque lamentablemente pasa a ser el silencio, porque se vive como un enemigo. Entonces, al menos como algo extraño. Exactamente. Extraño quiere decir que no lo... Porque no estuvo presente a temprana edad, tampoco se ve, porque recuerden que está esta cuestión, esta etapa de la imitación, y o sea, cuando un chico dice una mala palabra, después uno no se sorprende porque en realidad no es que salió de un
apoyo. En ese vínculo apareció. El silencio o esta cuestión del ruido también tiene que ver con algo que se conviva, se comparte, se vive en la comunidad. Si no hay silencio en la comunidad, esa comunidad de base obviamente que va a ser algo extraño, ajeno. Y final, dos cositas más. Otro elemento que entra en juego y que pesa mucho en nuestra cultura y que obviamente cae sobre nuestras familias, o sea, se introduce en nuestras familias y se convierte en un modo de relación, es el presentismo absoluto, digamos. Es decir, una manera de concebir el presente, es decir, es normal, sano y lógico que uno viva su presente y no que esté colgado del pasado o tensionado nada más hacia el futuro, ¿no? Que viva con el mayor realismo su presente. Pero eso no quiere decir que uno desprecie el pasado porque ya pasó o diga el presente no está, el futuro no está a mi alcance, por lo tanto lo descarto. Vivir absolutamente el presente, el aquí y el ahora y nada más. Eso es parte de la cultura. Lo que hay que ajustar en esto es, viviendo tu presente con un realismo concreto y estable, uno aprende de su pasado, es decir, trae su pasado al presente para que desde ahora yo, con experiencia vivida, madure mi presente. Y me tensiono hacia un futuro porque el ser humano es prospectivo. El ser humano no es un ente estable que no está en movimiento. La misma vida es movimiento y vamos hacia un futuro que viene hacia nosotros. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que, el proyecto de vida, por ejemplo, es una tensión hacia un futuro, que no está, pero que uno lo prevé, pregusta, de alguna forma, tensionando hacia un futuro, desde un presente. Recordamos uno de los libros que siempre hacemos mención y un autor que está en la librería, que es Javier Garrido, un libro muy bueno que se llama Proceso Humano y Gracia Divina, que plantea, digamos, esta tensión, ¿no?, entre la motivación inicial y el proyecto de vida. El ser humano está en este aquí ahora, pero la motivación tiene que ver con toda su historia. Somos seres históricos. O sea, desde este lugar también pensamos hacia adelante porque es el lugar hasta donde podemos soñar. Entonces, esta es la relación de tensión. Plotino, que lo toma San Agustín, dice que el alma, en el alma está la tensión entre el pasado y el futuro. Y podríamos decir finalmente, todos esos puntos que ustedes ven ahí, que no los desarrollamos ahora, pero que están presentes en nuestra cultura y en nuestras familias, podríamos decir que negativamente la cultura apunta. La cultura, cuando digo la cultura me refiero a este mundo, según el Evangelio de Juan, ¿no? La cultura negativa, la estructura organizada que lleva a la alienación y a la degradación del ser humano. ¿A dónde apunta? Apunta a la apatía existencial. Apatía, ¿saben lo que es? El griego, pathos, que quiere decir sentir, y el prefijo a, que quiere decir dejar de sentir. Dicho de otra forma, abulia. Está bien. Llegar a un punto en el cual el hiperindividualismo nos encierra en nuestro subjetivismo, en nuestro propio mundo, y nosotros nos volvemos referentes de nosotros y de todo, de lo bueno y de lo malo, y eso nos lleva a una especie de egocentrismo que hace que todo lo demás, que no forma parte del mundo creado, no me interese.
o me interese poco. ¿Qué quiere decir esto? Las necesidades de los demás, lo que piensan los demás y lo que sienten los demás. Y hay una gradación en eso, ¿no? Por ejemplo, no le escucho, no le doy mucha importancia. O, más todavía, menosprecio lo que el otro necesita, lo que el otro siente y lo que el otro piensa por el ser. O desprecio, que es mucho más intenso, o anulo, es decir, todo lo que no sea mi hipermundo creado, ligado a mi ego, me molesta, todo lo que sea diferente, extraño a mí, entonces apunto a anularlo, ¿no? La agresión, la subyugación, el sometimiento. Y finalmente, lo más bajo, podríamos decir así, es la apatía. Es decir, no me interesa, me resbala, no me toca. Vamos hacia un mundo apático y lo pueden notar en nuestros chicos, ¿no? Que envejecen de golpe. La frase esa de los chicos tipo nada. Tipo nada. Hoy en día los chicos parecen jóvenes viejos en algunas cosas, ¿no? Porque parece que ya pasaron todo. Y además son muy pocas cosas las que los mueven, o los conmueven, o los movilizan, o les interesan. Y esas pocas cosas son las que están referenciadas a su hiperindividualismo. Si hay algo que les toca, se mueven. Si no les toca, es decir, si no está en su estructura, en su esquema hiperindividualista, entonces es aburrido, ¿no? No es que sea aburrido, es apático, no me interesa. No es que en sí mismo sea aburrido, la misa no es aburrida, pero yo sí, para mí, yo estoy apático a la misa, a lo que se celebra ahí, ¿se entiende? Hay estudios en los cuales los adolescentes manifiestan un cansancio a temprana edad. O sea, apatía y cansancio por la vida porque ya están por jubilarse. Tienen 16 años, o sea, estos test los toman para lo que tiene que ver con orientación vocacional, proyecto de vida, y 15, 16 años, cuando nosotros tenemos en psicología, digamos, una cuestión evolutiva, y representan personas de 60, 70 años los árboles. O sea, por eso les recomiendo el libro de Claudio Messi, Simetría entre padres e hijos. En ese libro está esto que hace mención, Osvaldo está ahí con unos estudios con test proyectivos, sobre todo con el test del árbol, que es donde un poco se manifiesta nosotros cuando trabajamos con los árboles es como que representan determinadas edades y encontrarse con adolescentes que dibujan árboles que serían personas de 70, de 60 años es llamativo, ¿no? Eso del envejecimiento prematuro y de la apatía es el resultado del entretenimiento multimedia y del concepto del hiperindividualismo y del concepto, podríamos decir así, filosófico de felicidad que está ligado a las emociones y al placer principalmente, ¿no? Que la vida tiene que ser emocionante, especialmente en nuestra cultura occidental, ¿no? Todo lo que no es emocionante es aburrido, por lo tanto uno tiene que, y lo que es aburrido en realidad es apático, ¿no? Entonces uno huye de eso porque el concepto de felicidad es vivir el presente y usarlo todo ahora, entonces se lanzan a la búsqueda superpuesta y creciente de emociones en aumento. Fiestas electrónicas, entre otras cosas, pero digamos, pasamos de un sentimiento que nos conmueve a algo más intenso, y de eso a algo más intenso, y de eso a algo más intenso. Es como la ambición.
que nunca nos deja verdaderamente satisfechos. ¿Cuál es el término de esta búsqueda de felicidad a través de las emociones superpuestas y cada vez más intensas? ¿En qué termina? En la muerte. El placer extremo es poner en riesgo tu propia vida, la última emoción. ¿Cómo termina? Y cuando le sale mal. Porque no podrán encontrar, es decir, por ejemplo, muchas de las cosas normales de la vida, sencillas, rutinarias, son completamente aburridas. Y lo más probable es que como contrapunto de esa experiencia extrema donde pone en riesgo su vida, el contrapunto sea la apatía. Nada les interesa, nada les satisface, nada les conmueve, nada les emociona, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entramos en el tema de hoy. Arrancamos. En el magisterio de la Iglesia durante años se ha afirmado con razón que la familia es el núcleo de la sociedad. En Familiares Consorcios se dice de manera incansable y repetida, en Amoris Laetitia también se menciona, aunque la intención del Papa Francisco no es quedarse en eso, pero digamos, hay algo que nadie discute dentro del marco del sistema doctrinal y doctrinario de la Iglesia, de que la familia es el núcleo de la sociedad. Pero que a su vez, el núcleo de la familia, el núcleo quiere decir el centro, el eje, el punto focal de la familia es el matrimonio, la pareja, no los hijos. No la terceridad que va a hablar ahorita Darío, que se produce, sino el amor conyugal. Y cuando hablamos del núcleo de la familia, decimos el matrimonio es el corazón de la familia. Tengan o no tengan hijos. ¿Está? Y por lo tanto, el referente de la familia es siempre la conyugalidad, el matrimonio. Porque puede suceder que se produzca el fracaso de la prole. El fracaso no solo por la no existencia, no se puede tener hijos, sino porque tus hijos te salieron en desastre espantoso. No es que te salieron como una casualidad, ¿no? Es también causalidad. Pero digo, el punto referencial del núcleo familiar no es el resultado de cómo te salieron los hijos, sino cómo es tu matrimonio y cómo es el amor conyugal. ¿Se entiende? Porque a veces uno cree que el rey o la reina de la casa son los hijos. No, los reyes de la casa son los cónyuges. Pero hay contenidos, lo lamento. Si perdieron un rey, una reina, lo lamento mucho. Hay que cambiar de reinado. Sí, hay que poner en su lugar a los príncipes y a las princesas en su lugar. Pero hay contenidos concretos para esa conyugalidad. Si hablamos de un amor conyugal como corazón de la familia, tenemos que darle un contenido particular a ese amor, no es cualquier cosa. Para que sea auténtico, más que auténtico, para que sea verdadero, es necesario que encarne algunos valores particulares. Por ejemplo, voy
Voy a pasar rápido porque la finalidad ahora no es profundizar en esto, sino hacer una introducción. El amor es único entre dos personas. Estamos hablando desde una antropología cristiana. Desde ahí, bueno, al menos, perdón, desde ahí estoy hablando yo. Pueden estar de acuerdo o no. El amor es único. ¿Qué quiere decir que es único? Que en el proceso de amor, no solo de enamoramiento, porque el proceso de los primeros pasos desemboca en un enamoramiento, el enamoramiento es un punto de partida, de fusión, que desemboca a su vez en el amor, que no tiene la emoción y la pasión del enamoramiento, pero que sí tiene la solidez de la estabilidad y de la entrega mutua. Esa es la diferencia entre enamoramiento y amor. El enamoramiento se puede caer como una casa de naipes, el amor no. Además está estudiado, digamos, sobre todo más en la psicología cognitiva y emocional, plantea, digamos, un autor que les recomiendo es Walter Rizzo. Plantean como 18, 20 meses que puede llegar a durar la etapa del enamoramiento, ¿sí? Y después uno se cae en esto, que suele hacer este juego del enamoramiento, normalmente es más tiempo que amor, porque es toda una etapa. ¿Se acuerdan que hemos dado un taller antes donde hablábamos del amor eros, del amor filia y del amor ágape, ¿no? Está más abocado al amor eros, esta vertiente del enamoramiento, y que es normal en toda etapa humana, en donde uno también deposita lo que uno espera del otro sin ser el otro. Deposita es en realidad una extensión de lo que yo imagino, de lo que yo quiero, y pongo en el otro el visto de eso, y paulatinamente, cuando van pasando los meses, sobre todo si hay una convivencia, como que se va cayendo y aparece la persona del otro, y ahí es el proceso que dice Osvaldo, que uno pasa de una etapa a la otra, donde ya hay una posibilidad de discernimiento. Usando una imagen, podríamos decir, para los pescadores, el enamoramiento es la carnada y el amor es el anzuelo. ¿Quién es el que convierte el pez en pescado? ¿La carnada o el anzuelo? Solamente vas a tener el pescado en tus manos gracias al amor. Claro. ¿Qué es? Cuando hablamos de un amor único, vos querés tener el pez en tus manos. Es decir, vos querés que la persona que vos verdaderamente amás se convierta en la relación en un sentido de pertenencia, ¿no? Ella me pertenece y yo le pertenezco. Y queremos que sea de una manera única, salvo que se trastoque la antropología cristiana o la moral cristiana. Si vos cambiás la concepción del amor cristiano, entonces vas a poder hablar de poligamia o de amor multiforme, más que multiforme, tutti frutti, etcétera, etcétera. Clérico. Este amor único ya se convierte en único cuando el enamoramiento está. Esa persona que vos amás es única. Y no puedes ver a otra porque esa persona ocupa un lugar adentro tuyo que parece totalizante. Después lo vamos a ver. Totalizante, ¿qué quiere decir? Que ocupa tus pensamientos, tus sentimientos, ocupa tu imaginación. Por más que te la quieras sacudir, se va con vos. Estés durmiendo, estés donde estés.
Ese es el enamoramiento. Pero es único, ¿no? Ahora, ese único puede ser miento, puede ser enamoramiento, me refiero al miento, puede ser algo fútil, algo que está y se fue, o puede convertirse en algo verdadero y estable, el anzuelo. Que quiere decir que uno le dio un contenido a su enamoramiento. Y cuando se sacó el velo de querer ver lo que uno ve y de proyectarse sobre su ánima o su ánimo sobre el otro, para poder verse en el otro y encandilarse, enamorarse, se le cayó el velo y ve a la otra persona como es, con sus virtudes y sus defectos, con realismo, en este caso, entonces aparece el amor. El anzuelo es doloroso, y pasar a un pez a pescado lleva lucha, ¿no? Y sacrificio, hasta tenerlo en tus manos, hasta sacarlo. Así pasa con el amor. Por eso digo, por un lado, es exclusivo, no excluyente. Exclusivo, no excluyente, ¿qué quiere decir? Exclusivo, que hay un nivel y un lugar de ese amor mutuo, recíproco, que no lo puede ocupar otra persona en ese nivel. Si incluimos a otra persona en ese nivel, dejó de ser único. Y yo diría, si dejó de ser único, entonces no estamos hablando de un amor con contenido cristiano, en este caso. Porque antropológicamente, y acá entra la antropología cristiana, estamos llamados a un amor estable, profundo y totalizante. ¿Está bien o no? Puede que no estén de acuerdo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo todos. Exclusivo, no podemos poner en ese lugar a otra persona. Si ponemos una persona en ese lugar, rompemos el vínculo que es el vínculo conyugal. ¿Nos podemos volver a enamorar? Sí, puede suceder. Pero el enamoramiento se puede manejar, por más calentito que sea. Siempre y cuando haya madurez y valores. Exclusivo. ¿Cuántas veces ha sucedido que después de 10, 15 años de matrimonio, ella se vuelve a encontrar con el amor idílico, platónico, Saturno, de los 15 años? Y, por casualidad, él está libre, ¿no? Y se le produce una movilización psicoafectiva, etcétera, etcétera, que le hace cuestionar este amor rutinario del anzuelo. Volvió a ver la carnada de vuelta y estos rutinarios, regulares, simples, establecidos, le resulta aburrido. ¿Qué hizo? La cultura le envolvió su corazón. Cuando digo exclusivo, me refiero a ese nivel. Ese nivel no se comparte, es exclusivo. Y si uno lo comparte, rompe el vínculo, por más que el otro no se entere. No basta que el otro no se entere, rompiste el vínculo queda roto, porque lo que rompiste es el amor que te unía de manera exclusiva. Y si vos rompiste eso, y aunque no se entere, el amor queda roto. No en sí mismo, sino en los cónyuges. ¿Cómo hay personas que tienen dos parejas que no pueden dejar la relación que aceptan? Y hay inclusiones culturales, la pluriformidad,
el pensamiento del mundo, el sistema filosófico de este mundo, que contrasta con la antropología o los valores cristianos. Y también, por eso no tienen problema, y también hay patologías. Exclusivo, no excluyente. No excluyente, ¿qué quiere decir? Que fuera de ese nivel, todos los amores son integrables. El amor a los hijos, el amor a los amigos, el amor a los hermanos, el amor a los padres. Los amores son todos integradores y correlacionados con ese amor exclusivo. No excluye otros amores, pero sí en ese nivel es exclusivo. ¿Se entiende? ¿Entiende? Entra, que tiene también relación con el otro punto que está abajo, digamos, pero no es una excusa saludable el amor exclusivo, la celotipia, que sería, digamos, hay una diferencia. Los celos uno puede celar en un momento determinado, pero el término por ahí más bien patológico es la celotipia, ¿no? En donde más allá de que a veces se cela de los hijos, a veces se cela de los amigos, que quiere decir que está mal interpretado esta cuestión, porque en realidad esta cuestión de lo exclusivo, como decía Osvaldo, es en una relación única, unívoca, repetible, pero que a la vez en la dimensión del ser humano relacional hay otros vínculos que están rodeando a este vínculo, que es el de los hijos, el de los amigos, el de la familia, el de la vocación, ¿no? ¿Cuántas veces? Cada uno con su idiosincrasia. ¿Cuántas veces se produce esto del reclamo de la exclusividad a aquello que es tu profesión, tu vocación? No puede parecer como que no pueden convivir, pero son posibilidades de lo relacional del ser humano que hace a la vida misma de la persona. Entonces, por eso también es importante en esto, que es otro punto a ver, que es la cuestión de poder hablar de todo esto antes de establecer una comunidad, ¿no? Porque por ahí a veces hay algunas cosas que se dan por hecho, pero esta cuestión del conocer al otro y ver qué piensa sobre esto que me permita elegir, ¿no? Porque por ahí a veces en esto hay personas que dicen, no, yo voy a estar con vos, pero yo no quiero que vayas a estar tanto tiempo. Que no tengas amigos, que tus amigos no entren tanto en este asunto. Ahí entra lo de la posesión, que es el segundo punto, ¿cierto? Es totalizante no posesivo. La posesividad es una deformación, podríamos decir así, del amor. El amor siempre es libre y deja libre. Si esta doble dimensión del amor no está, entonces ese lugar lo va ocupando aquello que se llama posesividad, que no es libre ni deja libre. ¿Se entiende? La línea es muy delgada, es una deformación. Uno le preguntaría a una madre posesiva, pero ¿y por qué no le dejas hacer tal y tal y tal cosa? Y ella dice, no, porque yo lo cuido, porque yo lo quiero, porque es mi hijo y porque no quiero que le pase tal cosa. Y entonces uno de afuera, que ve con claridad, diría, pero déjala suspirar, déjale que tenga una experiencia. Si lo que va a experimentar en sí no es malo ni bueno. ¿Se entiende? Son esas madres o esos padres que quieren digitar la vida y la historia con una concepción distorsionada del amor. Porque el justificativo subjetivo del posesivo, de la posesiva, es el amor, justamente. Pero un amor deformado. Ahí tienen también esto de la dependencia al amor, o sea, como diferencia, está muy bueno el libro de Walter Rizzo, tiene varios libros sobre esto, pero la posesión que genera una cuestión de dependencia, no de autonomía, que es
esto es importante, digamos, hay como un circuito en donde se va produciendo como una sumisión de uno en función al otro, y eso no es sano, no es un amor sano, porque en realidad no es un solo totalizante y totalizador, es mi totalidad con tu totalidad que se encuentran para producir, digamos, un amor sano. Si una totalidad se destituye en función a la otra, eso es dependencia y eso es posesión. ¿Se entiende? ¿Hay posesión o dependencia, no? Es una relación. No debería haber. Si alguien es posesivo, tendrá que encontrar del otro lado a alguien que se deje poseer, porque si no hay conflicto. Se puede llegar a producir o el sometimiento o el quiebre. Terminó la relación, porque yo no soy tu lazarillo. Por eso es que no siempre la persona que está en un lugar de dependencia viene a consulta, porque dentro de esto que dice Osvaldo, de esta dupla, la persona está ubicada en un lugar. O sea, nosotros solemos decir cambió de dueño. El dueño era la madre o era el padre y ahora es el esposo o la esposa. Cambió de dueño. O sea, sigue en esta conducta, repite esta situación y está en un lugar como también eso que por ahí solemos, cuando como padres, hay un hijo que nosotros lo ponemos en el lugar de pobrecito y va a buscar una madre, su esposa, que también lo ubique en ese lugar. Entonces, por eso es importante este trabajo de ver, digamos, que yo pueda planificar dentro de mi ser, digamos, siendo, de mi ser finito, tratar de, o sea, que se produzca este encuentro de totalidades. Un civismo con otro civismo, que se encuentran y ninguna de las partes destituye lo suyo. Por eso, siempre nosotros hablamos, la pregunta que uno se hace cuando hace terapia de pareja es, bueno, ¿cuál es el proyecto de pareja? ¿Cuál es el proyecto de familia? ¿Cuál es tu proyecto personal? Si una madre dejó de ser mujer, deja de ser esposa, algo en el camino se perdió, sobre todo su identidad. La madre no se alimenta de la madre no se alimenta de la esposa no se alimenta de la esposa no se alimenta de la madre. La esposa y la madre se alimentan de la mujer. Entonces hay que ver qué tiempo la mujer tiene para su ser mujer. Si se destituye este lugar de su ser mujer, en realidad hay una totalidad que se desvaneció, se diluye. Entonces ese ser no está siendo en su potencialidad. Eso es el matriarcalismo, ¿no es cierto? Que es parte de nuestra cultura latinoamericana también, donde la madre es madre, solo madre, y muere siendo madre, ¿no? Dice el tercer punto, complexivo. ¿Complexivo qué quiere decir? Que el amor único es estructural para la familia. Es como el cimiento de la casa, o mejor dicho, la zapata de la construcción, es decir, la base donde la estructura de la casa se sostiene. De tal manera que si el vínculo se rompe, es decir, si uno incluye en lo exclusivo del amor a alguien y quiebra el vínculo, es como quitarle la zapata a la casa. ¿Qué le puede pasar? Se puede caer o se puede resquebrajar la grieta, ¿no? Se pueden generar grandes grietas porque perdió su, podríamos decir, como se decía en la época de Jesús, su piedra angular. Hablando simplemente, podríamos decir, cuando la fidelidad se puso en juego y se rompió el vínculo, la confianza muere con ellas. Y entonces, cuando la confianza murió tras la infidelidad, y es como si ustedes no tuvieran confianza en lo que nosotros les estamos compartiendo,
ustedes que escuchan lo que decimos, por dentro estarían haciendo un discurso paralelo. O tomarían un discurso paralelo que dicen, no, mentira, eso es falsedad, eso no tiene nada que ver. O estarían haciendo una apatía interna, no importa un cuerno lo que dice, la verdad no me entra ni me sale. O si me entra y me sale, no me queda nada. ¿Y por qué? Porque no confío. Entonces, todo lo que se dice sirve para algo, para nada. Por eso es complexivo y estructural. ¿Está? Unidad en la diferencia. No tenemos mucho tiempo. Entonces, esto lo vamos a retomar. 5. Unidad en la diferencia. Unidad en la diferencia. A pesar y a través de la diferencia. A través quiere decir que uno incluye esa diferencia, no como un peligro, no como una amenaza, sino como una riqueza. El que el otro sea diferente a mí me enriquece y yo lo tengo que aceptar y asimilar, y eso es propio de la unidad. La inmadurez nos lleva a nosotros a sentirnos inseguros de nosotros mismos, conflictuados con nuestra idiosincrasia, con nuestra personalidad, con lo que tenemos, y entonces cuando vemos al diferente o al que se parece a mí, que yo no acepté y resolvía dentro mío, entonces hay conflicto. Vamos a decir, fulana es una charlatana, pero curiosamente o paradójicamente, eso que tanto me molesta de fulana, que es una charlatana, yo soy un charlatán. Entonces, ¿qué me molesta? Mi igual, no resuelto. Al contrario, fulana es una momia, no le sacas una palabra ni con una pistola en la cabeza, yo soy un charlatán. Me molesta mi diferente. La cuestión está en el camino hacia la unidad, preguntarse, ¿por qué me molesta? No volcar la responsabilidad en el otro, porque es mudo o porque habla demasiado, sino, ¿por qué me molesta? Si me molesta es porque hay algo en mí que no está resuelto. Y no es el camino de la unidad en la diferencia. ¿Entiendes? Esto pasa mucho en la conyugalidad. El hombre piensa igual distinto a la mujer, diferente a la mujer. Su manera de sentir, su manera de concebir la vida, su manera de concebir su cuerpo, todo es diferente. ¿No? Sí, es muy difícil definir. Es por ahí también en este proceso cultural, porque somos seres históricos y culturales también, los roles y la función del hombre, hay, digamos, estudios cognitivos en donde establecen hasta los lugares en el cerebro, pero también hoy por hoy, por ejemplo, es normal que un padre cambie pañales. Y, o sea, es como que se hizo más femenino por eso, digamos. Hay algunas cuestiones por ahí que pueden ir ampliándose, pero lo central en esto de la diferencia es, volviendo al punto que por ahí queda del racionalismo, fíjense que ante el racionalismo de René Descartes puede dar cuenta de su pensamiento, pero no puede dar cuenta del pensamiento del otro. Por eso el otro es una cosa para Descartes, res cogita. Entonces, esto quedó como asignado en la modernidad. Entonces, podemos interpretar en lo relacional que puede ser, es que el otro es un otro yo. El otro no es un otro yo. El principio central para que se produzca es el otro es un tú, diría Buber o Gabriel Marcel, dos filósofos que me encantan.
En la lengua argentina sería el vos. No es un él tampoco, porque plantea una cuestión de cercanía, el vos. El él, vieron, cuando uno dice él es porque está allá a lo lejos. El vos es de cercanía. Pero ese vos no es un otro yo, es un diferente a mí. Por eso también se habla de próximo. Prójimo es próximo, cercano pero diferente. El punto que nosotros podemos por ahí en los chicos, pero que después uno lo escucha también en los adultos, cuando en esta elección uno le pregunta ¿por qué elegiste a esta mujer? ¿Por qué elegiste a esta chica o a este chico? Y cuando la persona naturalmente dice porque le gusta lo mismo que a mí, porque siente y piensa lo mismo que yo, y así. Es como una muerte anunciada de la relación. Porque por eso no hablamos de esta diferencia central, que no hablamos de semejante como una dimensión especular, sino como prójimo. En la dimensión de semejante es como cuando yo elijo un otro yo. Es mirarme al espejo, es más bien narcisista, uno no se da cuenta, porque lo escucha, ¿no? Dice, le gusta lo mismo que a mí, la pasamos re bien porque piensa igual que yo. El camino de la diferencia es que en realidad yo pueda ver primero, aceptar y relacionarme con la diferencia y elegirla. No es fácil. Está en juego la visión realista del otro como otro, de poder ver a la otra persona como es y poder ver con cierta claridad y diferencia sus virtudes y sus defectos. Es una manera de haber concebido al otro como otro, a otro como un vos, que le va a permitir pasar del enamoramiento, que era piensa igual que yo, que lindo, siente igual que yo, etcétera, etcétera, a un otro, un vos, que es diferente a mí, pero que amo. Solamente digo algo en relación a la unidad, un concepto de la inclusión, que es muy importante, con esto termino. La inclusión es la capacidad de integrar voluntaria y queridamente a otra persona en tu mundo. No sé si se entiende. Es como yo el otro día dije, cuando hablaba del diálogo, ¿no? Están conversando dos personas sobre un tema y viene un tercero y quiere involucrarse en la conversación. Y estas dos personas siguen conversando entre ellos, hace una aportación, pum, rebota, sí, es cierto, y seguimos conversando. Ah, sí, claro, y seguimos conversando. Entonces no hubo inclusión de un tercero en decir A, B, punto. No hubo una inclusión de un tercero. Acá la inclusión es, que comienza con Dios, es incluirlo en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tus necesidades, en tus gustos, en tu mentalidad al otro. Y al mismo tiempo incluirte, porque es recíproco, incluirte en la realidad del otro. Cuando esa inclusión se da, y ojo, lo dije al principio, es voluntaria y querida. Yo quiero, porque amo, quiero que entre en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mis necesidades, en mi mentalidad, en mi corazón. Quiero que entre. Por eso lo incluyo, voluntaria y queridamente. Y así también, que es recíproco, ser incluido voluntaria y queridamente por parte de la otra persona, ¿no? Cuando ese fenómeno de la inclusión, que es el ejercicio del libre albedrío, de la libertad y del libre albedrío, se produce, entonces la dinámica procesual de la unidad se sube sobre rieles.
deja el ripio y se sube sobre el riego. Es decir, se vuelve muy fluido, con mayor facilidad de integración, de interacción, de diálogo, etcétera, etcétera, de receptividad, de donación. Todo se agiliza, se dinamiza y se facilita. Hay más. Queda el tema de la indisolubilidad matrimonial, pensar para siempre, que el para siempre es un absoluto, como el jamás, como el nunca, y algunos otros términos que en la realidad humana no son factibles. Solamente son factibles en quién? En Dios. Por lo tanto, no es un absoluto. El para siempre, te amo para siempre y por toda la eternidad, es hermoso y es una aspiración, un anhelo hacia una eternidad hacia la cual vamos todos, hacia lo permanente, hacia lo cual aspira el ser humano, pero en el camino hay que renovarlo una y mil y millones de veces. Y a veces es como la comunidad, un pasito para adelante y otro para atrás. ¿No? La igualdad relacional, la amistad conyugal, que es fundamentalísima en el matrimonio, yo la resalto especialmente. El tema de la sexualidad integrada e integradora, las crisis intramatrimoniales y las etapas y procesos relacionales que el matrimonio va pasando a lo largo del tiempo. Y la perlita de hoy, lo que se llama convergencia y terceridad. Vamos a ver qué significa. Justamente esto era una introducción. Estos temas los vamos a volver a retomar uno por uno para profundizarlos, pero hoy nos quedamos. Entonces, creo que un poco pensando en esta dinámica del amor relacional. En esta dinámica del amor relacional, mantiene el sentido en este término de lo relacional y algo que está presente, que es la generación de una terceridad. Haciendo un repaso de lo que por ahí hemos visto, de qué entendíamos por diálogo, recuerden que nosotros habíamos dicho que la palabra logos tiene varias acepciones, ¿no? Orden, coherencia, razón, sentido, y si viene de la palabra legein, quiere decir palabra. Entonces, el sentido de diálogo es entre tu razón y mi razón, entre tu sentido y mi sentido, entre tu palabra y mi palabra. En esto me parece central porque con esto que les decía antes de la idea de comprensión, de compartir, hay este juego de lo relacional como central. Y, por ejemplo, lo dice Víctor Frank, hay una terapia que se llama la logoterapia. Uno no le puede, por ejemplo, brindar a su paciente su sentido de la vida. O uno como padre, no le puede dar el sentido de su vida al hijo. La función que tenemos en este camino relacional es ser posibilitadores de potencializar el que el otro pueda dar cuenta de su sentido. ¿Sí? Entonces, en esto también
siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, la exclusividad y la idea de totalizante y no posesivo, el amor relacional es una construcción dialógica. Quiere decir que uno puede soñar la aspiración de lo que quiere ser con el otro, pero es una posibilidad que está haciendo en la condición de ambas partes, que son seres inacabados, esto es un término antropológico, y seres siendo. Ninguna de ambas partes, para que sea un amor saludable, digamos, tiene que permitir el que su logo desvanezca. Por eso no hablamos de discusión, no hablamos de monólogo, o no hablamos de soliloquio. Monólogo es cuando uno habla solo, ¿no? Hay parejas que son dos monólogos que comparten una misma habitación. Y soliloquio es el que habla para adentro, para sí, que también nos encontramos con esas parejas que están hablando con un diálogo, con una conversación interna y el otro no sabe qué le pasa, ¿no? Por eso nos podemos encontrar con personas que están toda la vida juntos, pero son dos desconocidos. Porque hay algo que es parte de la condición humana, que es, somos seres de palabra. Fuimos constituidos por la palabra y quieras o no, la realización de cualquier ser de encuentro es a través de la palabra. O sea, si no hay diálogo, si no hay una posibilidad de que yo encuentre al otro desde la palabra, y ustedes me pueden decir cómo hacen dos mudos. ¿Sí? Hay una forma de comunicarse y el tema entonces es que sí o sí haya esta posibilidad de que dos simbolizaciones se pongan en juego, no que no confronten. Por otro lado, hay un término que por ahí nosotros no le damos el valor etimológico, que es la palabra encuentro. Encuentro, yo en algunos talleres he hecho mención, sobre todo a un autor que a mí me gusta mucho, que es un filósofo cristiano y médico español ya fallecido, que se llama Pedro Laínez. Y tiene un libro fantástico, se llama La realidad del otro. Fantástico. Y entonces él hace mención de que la palabra encuentro quiere decir en contra. Nosotros por ahí no lo usamos, pero es como que no nos percatamos que quiere decir en contra. O sea que hay confrontación, con lo cual en cualquier relación hay confrontación. O sea que no por una orientación nietzscheana, digamos, pero hay conflicto. El tema es que por ahí, sobre todo, muy asociado a la ciencia clásica, la ciencia del positivismo, que ha buscado, sobre todo, el insistir en el orden, ¿no? ¿Vieron esto que nuestro amigo Comte dice, orden y progreso, que también está en la bandera de la ciencia, ¿no? Orden y progreso, el orden y el equilibrio es parte de la ciencia clásica. Entonces es como que la ciencia ha determinado muchas cuestiones en la búsqueda, digamos, de trasladarlo, eso de las ciencias duras a las ciencias sociales, a la visión antropológica. Pero el ser humano es un ser en conflicto. De por sí, la venida a este mundo, el cachorro humano, por decir así, no tiene una facilidad, no se desenvuelve de manera rápida en su función de adaptación. Y si no hay un otro que lo incorpore a la cultura a través de la palabra, no solamente que no se incorpora a la tradición, sino que no vive. O sea,
Uno ve aquellos que pudimos tener acceso a poder ver la naturaleza, y hay otros seres que nacen y ya se pueden poner al tiempo de pie. ¿Cuánto les lleva al ser humano poder pararse, poder alimentarse por sus propios medios? O sea que nuestra condición natural es que somos seres que venimos como desválidos, ¿sí? O sea que desde ese punto, desde el punto más primigenio del ser humano, necesitamos de otro. O sea que somos seres que siempre, y antes también de venir al mundo, hay un otro, hay un nosotros, ¿no? Esto lo podemos ver desde lo antropológico, desde lo filosófico y lo psicológico, que es así, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, podemos establecer la cuestión de que hay un nosotros que nos antecede, que es esa terceridad, o sea, que está presente en este Dios trino, que es una nostredad, un Dios trino. Digamos que podemos decir un perfecto nosotros, una comunidad perfecta. O sea que desde la dimensión psicológica y desde la dimensión cristológica, teológica, hay un anticipo que se comparte. De ahí en más después los caminos explicativos, obviamente que pueden ser diferentes. Pero entonces esto como algo primigenio del hombre. O sea que ahora, esto de lo que nosotros por ahí escuchamos de la media naranja, está muy relacionado más bien con esta idea del andrógino, de que uno tiene que buscar a alguien que lo complemente, ¿no? Pero está instalado en el mito griego que el complementar al final de cuentas termina en el desfallecer, el desaparecer. Por eso me parecía bien esto de pensar más bien que en un amor complementario, pensar en un amor convergente, ¿no? Porque si no nos remitiríamos al mito griego del andrógino, aquel que está buscando la parte que le falta, ¿sí? Y desde el momento en el cual es una parte que le falta, no es un todo. Y siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, de lo que expuso Osvaldo, de la totalidad, la idea es que el otro es un ser único e irrepetible, y yo soy un ser único e irrepetible. Entonces es el encuentro de dos totalidades, ¿sí? Ahora, en esto que decíamos de la cuestión de lo saludable, aparece esta visión posible de la terceridad. Y ahí volvemos a esto que yo hacía mención del tema del diálogo. En el diálogo, uno expone su logos y el otro expone su logos y se confrontan. En una discusión, lo que se busca es que uno se subyugue en un logos, muera en función al otro, ¿no? Como se entendía antes, la retórica y la oratoria cuando nacen los sofistas, que era el discurso que mataba al otro discurso, que lo vencía. Acá se entiende el diálogo como el encuentro, el choque entre dos logos que producen un tercer logos. Esa terceridad no es totalmente tuya ni es totalmente mía. Es una posibilidad que surgió, que se generó del encuentro y que nos enriquece a ambos. La dinámica es tan creativa y tan escapa de lo rutinario que lo que hoy encontramos nos sirve para ahora, pero como somos diferentes y somos seres a la vez incompletos, esta incompletud de búsqueda sirve para que otra vez, en otro encuentro, nos podamos sorprender con la terceridad que se produce. Cuando hablamos de una terceridad, más allá, al confundirnos, yo les hice mención de ese primer nosotros, en donde está el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, podemos llegar a confundirnos de que la terceridad como producto del encuentro es el Hijo. No.
y ojalá que no sea. El hijo es una de las posibilidades de ese encuentro. Esa palabra, esa terceridad como palabra que se vuelve un nombre propio, pero no es la única forma. Yo lo voy a llamar Juan, lo voy a llamar Pedro, lo voy a llamar Inés. Es producto del encuentro del amor, pero no es la única forma. Y esto es importante entenderlo porque uno a veces recibe en la clínica tantas parejas que le ponen al hijo esta carga que por ahí, o sea, nos damos cuenta, ¿no? Como padres, cuando decimos nosotros estamos juntos por vos. Seguimos adelante con nuestra pareja por vos. Y macana, que es un peso tan jodido para un hijo, ser en realidad el que sostiene a la pareja, cuando en realidad no puede ser el hijo el que sostenga la relación. La relación encuentra su sentido en la relación, o si no, tendrá que ser otra cosa, pero el hijo no puede ser el sentido del que se sostenga en la relación. Esto lo digo desde el ámbito del orden de la salud psíquica y fundamentalmente del hijo, porque si no el hijo lleva una carga que muchas veces es el que después hasta siente culpa si pasa algo, ya sea porque se separan o siente culpa por lo que sufrió la madre, porque la madre le dijo que estuvo con el padre por él. Entonces, valga la aclaración de que la terceridad puede ser la expresión de ese tercer logos, un hijo, pero no es el hijo la terceridad. ¿Se entiende esto? Entonces, sí, me parece que puede ser el hijo la expresión de una terceridad cultivada y trabajada y generada en la convergencia de la pareja, en el amor, pero no necesariamente, digo, porque si no pareciera ser como que el hijo no es la terceridad, ¿no? Puede ser la terceridad. Es expresión, me parece a mí, es expresión de esa convergencia, pero tiene que tener detrás lo que la pareja ha generado y ha cultivado y ha dado como contenido relacional. El hijo expresa eso, puede expresar eso, de hecho lo expresa, pero la existencia en cuanto tal del hijo no justifica la realidad de la convergencia. No sé si se entiende, ¿no? Porque si no pareciera ser como que el hijo no sirve para nada, digamos, ¿no? Expresa esa terceridad, pero siempre y cuando sea referenciado al contenido de la conyugalidad, ¿no? De ese amor conjugal. En este escrito que les compartí, que después en todo caso lo pueden encontrar, una de las cuestiones que hago mención, les hablaba del andrógeno, les hablaba de otra posible relación. Dice, mi reflexión parte de una idea que es una preocupación, confundir el amor con una relación complementaria como la sexualidad hecha experiencia genital. ¿Qué quiero decir con esto? Que se busque la media naranja, la parte que me falta para completarme y completarla. Aún subsisten los vestigios del mundo griego, de ahí viene lo del andrógeno. ¿Qué quiere? Quiero pensar como burdamente, desde lo genital, en macho y hembra, en una conexión. ¿Sí? Quedarse en esa materialidad de expresión que sería solamente en remitir al amor y a la sexualidad a una genitalidad es reducir el amor y reducir la sexualidad, ¿no? O sea, la genitalidad en todo caso es una de las expresiones de la sexualidad y es una de las expresiones del amor. Por eso también por ahí
decíamos esto cuando hablábamos de educación integral de la sexualidad, que también un escapismo de lo que se está dando en muchos de nuestros colegios es no querer hablar de sexualidad y hablar de educación para el amor. Si uno entiende la sexualidad, bien entendida sexualidad integral, la sexualidad conlleva el amor. O sea, no podés, si estás haciendo insistencia en la genitalidad como síntesis de la sexualidad, es lo mismo que si hablas, por ejemplo, del amor como haciendo un pie solamente en el amor, o como hablando de la ética de la sexualidad como única forma. No, la sexualidad es un sentido mucho más amplio, entra la cuestión de los afectos, entra la cuestión de sexuada, que es una condición con la cual no podemos dejar la percha. Nosotros somos seres sexuados, andamos por la vida como seres sexuados, es una condición propia de la persona, ¿no? Por otro lado, si uno piensa en esta cuestión del orden, de lo relacional, pensado desde la genitalidad, es como que se puede producir una cuestión de una mezquindad, en el sentido de, sin quererlo, porque en esto yo creo que hay un proceso de que hay una transmisión por ahí cultural, esto que por ahí decía Osvaldo, desde el machismo, por ejemplo, desde el feminismo, que son dos extremos, cuestiones que por ahí uno no se percata, ¿no? Que uno lo analiza hoy. ¿Dónde se impone? A veces hay mujeres más machistas que los hombres machistas. Cuando una madre le dice a su hija, poné la mesa, y le dice, pero Juan, mi hermano, no, pero él es hombre. Él no está para eso, no está para poner la mesa. Entonces hay cuestiones que están dentro de la cultura, y esto de que por ahí, digamos, la mujer se prepare como para recibir al hombre y ser la compañera del hombre. Hay un discurso más arraigado de preparar a la mujer para serle útil al hombre. ¿Sí? Y no por esto soy feminista, ¿no? Digo, lo que hace, si uno hace un estudio de los discursos, hay mayormente un discurso en donde se prepara a la mujer para que enganche bien con este hombre, ¿no? Es más, ¿cuántas veces hemos escuchado en la clínica, por lo pronto, que no digo personas tan abiertas y tan formadas como Osvaldo, pero otros sacerdotes que, a pesar de la cuestión de ser golpeadas o abusadas, le dicen que por este compromiso de eterno tienen que seguir adelante con su pareja. Esa es una confusión de cuando uno, desde la consejería, que no es la terapia, aconseja pensando más bien en la cuestión de lo legal, del compromiso. ¿Cómo? Y reza mucho, que ya va a pasar, ¿no? Yo sé que él y hay otras personas formadas que están acompañando, pero no van a atentar contra la salud psíquica y espiritual de esa persona, porque eso es sumergirla en el sometimiento. Pero esto mucho tiempo se dio. ¿Pero por qué? Porque había también un trasfondo de malinterpretar en esto del andrógino, de la media naranja, un amor complementario y en todo caso el hecho de que en esta complementariedad no sea una relación dialógica de dos lobos, sino que sea un monólogo, de que una de las partes se tiene que acomodar a la otra. Y eso en realidad es una herencia cultural que no se reflexiona, y ambas partes no pueden perder su proyecto personal al encontrarse. El proyecto de pareja no tiene que destituir el proyecto personal. Cuando Osvaldo hablaba de totalidad, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una visión única en esta vida. Somos únicos, y lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer otro.
Y en este sentido no podemos dejar de lado nuestra misión. Si el amor del otro nos demanda el que nosotros dejemos de lado nuestra vocación, por ejemplo, vocación en un sentido amplio, no es saludable. Que es muy distinto que ambas partes, dialogando, una renuncie a algo en la producción de una construcción a futuro y que ambas partes tengan que bajar el cambio, por ejemplo, pero no la desaparición y la destitución total de una de las partes. Eso no es un amor saludable, no es una sexualidad saludable. Por eso es que me parece, en este sentido, de pensar más bien no en lo complementario, sino en lo convergente. ¿Por qué? No sé si ustedes vieron, normalmente ahora que está tan en boga los huracanes y digamos ¿cómo? En la realidad está muy en boga. Ustedes saben que los huracanes se producen por la convergencia de dos vientos diferentes. Ahora ninguno de ellos desaparece. Después sí, no sé, será. Entonces, me pareció interesante porque también, se usó en la economía, se usó en la sociología, y pensando en lo relacional, ocupar este término de convergencia. Entonces, es como ambas partes no pierden su identidad, pero van, moviéndose juntas en la construcción de algo que es propio del encuentro de los dos. ¿Se entiende esto? Es fundamental acentuar, y vuelvo a repetir, sobre todo porque más uno lo escucha por ahí en la mujer, la madre no deja de ser madre por dar cuenta de su ser mujer. O sea, la madre, la esposa y la mujer son roles, entidades que forman parte de tu sí mismo. Donde en algún momento desapareció tu lugar de mujer, algo de lo propio tuyo se desvaneció. O sea que no es un acto propiamente del proceso humano que la madre haga desaparecer a la mujer. La madre, la esposa y la mujer son roles, entidades propias de cada ser en sí mismo, de cada ser. O sea, vos no... Es como decir, en mi economía voy a dejar de lado a la mujer para darle más bolilla a la madre. ¿Sí? Sabemos lo que puede llegar a pasar cuando una madre se instala en el lugar de ser una totalidad con el hijo y las consecuencias que tiene la pareja. Que en un momento, digamos, nosotros los psicólogos lo vemos como propio, cuando nace el bebé, ese primer periodo, y que está bueno que aparezca el padre y le diga, che, yo también existo. ¿No? Ahora, si eso se sostiene en el tiempo, ya no estamos hablando de algo saludable. Digamos, como que también en el proceso de identificación hay un momento de un narcisismo que es parte de la condición del niño. Hay un momento en el cual la madre es como que está estupefacta, enamorada de su hijo. Y es parte normal. Ahora, si eso se extiende y tiene 30 años, estamos jodidos, ¿no? ¿Sí? Me parece que hay que resaltar una cuestión de un principio de equilibrio, ¿no? De equilibrio y de integración. Cuando decimos madre, esposa, mujer, son realidades que tienen que mantenerse en el marco de un equilibrio y de un balance, ¿cierto? Cuando uno quiebra ese balance, es demasiado madre, o demasiado esposa, o demasiado mujer, etcétera, etcétera, quiebra un equilibrio propio y eso puede afectar a la identidad, a la idiosincrasia. ¿Por qué? Porque toda desintegración
todo desbalance y todo desequilibrio a corto o a largo plazo afecta a la identidad y a la idiosincrasia. No sé si esto hay que incluir el concepto de equilibrio y de balance, ¿no? En esto de ser. Porque en realidad una es madre por la muerte. Es una condición. Ahora, que vos te sientas solo madre hasta la muerte y dejes de lado la realidad de ser mujer, la realidad de ser esposa, etcétera, etcétera, eso es un desbalance, ¿se entiende? No se trata de anular una cosa para enfatizar otra. Al contrario, sí, claro. Sí, la identidad de este ser está en esas tres dimensiones, forman parte de la realidad de este ser, el mujer, el madre y el esposo. Uno puede alimentar más uno que otro, pero bueno, ahí están también las consecuencias. No, hay momentos en la vida que predominan, es necesario, Claro. el momento de la maternidad es hasta necesaria la dominancia de esa función sobre las otras hasta que se vuelva a establecer, digamos, un equilibrio nuevamente. Hay etapas y hay momentos. Claro. Hay momentos que quiere decir que cuando aquel que es tu hijo te necesita y lo pide, es decir, no que vos sientas que te necesita, sino que él requiere una sana necesidad de no sé, contención, comprensión, etcétera. Nutrición en un Propio sentido de la maternidad, una se activa en su maternidad, cumple la necesidad requerida y tiene que tener la grandeza de retirarse. Eso sí es algo puntual, ¿no? Ahora, si es una etapa, hay etapas y hay periodos en la maternidad donde quedan priorizadas, ¿no? En la primera infancia sería ridículo no hablar de una maternidad cercana, presente y casi omnipresente, digamos. ¿Por qué? Y porque el otro lo necesita. Claro. Esto que decíamos hoy, ¿no? De la condición del ser humano cuando nace, es un ser prematuro. El ser humano es un ser prematuro. O sea, no puede ingresar al mundo si uno no. Claro, desvalido, prematuro, que esa es una gran diferencia con los otros seres de la naturaleza. Entonces, fíjense que si no solamente, por eso decía la palabra nutrición en un sentido amplio, porque lo nutre no solamente de la leche, sino también de la cultura. La palabra ingresa a través del otro. Un error es creer, hablamos de infancia, casi obvio, digamos, que necesita de la madre y mamá recién nacida. Pero la adolescencia me parece a mí que es aún más necesaria la presencia, aunque le hagan creer que no estás. Porque ellos creen que no te necesitan, pero es cuanto más necesitan que estés desde lejos mirando, pero hay por ahí actitudes que te demuestran que te siguen necesitando, que ellos desde la palabra digan, no vengo solo nomás, pero diciendo, si me buscas, capaz que es mejor. Sí. Pero mantener esa distancia óptima es lo más difícil. Sí, de igual forma vemos, y esto se ve también en la clínica, digamos, que lo que uno no cultivó en la niñez es imposible querer trasladarlo a la adolescencia, ¿no? Entonces es progrediente, se dice, ¿no? Entonces tiene, como decía Osvaldo, una manifestación diferente de relación la madre con el niño o la niña que con el adolescente o el púber. O sea, por eso también, digamos, es como que uno va encontrando y construyendo su rol en función a este hijo que aparece aquí ahora, que por otro lado, lo que te pudo ser útil con uno no representa que te va a ser útil con el otro, ¿no? Porque justamente si vos crees que ya tenés la receta porque tenés 3 y el cuarto lo
Evo de Taquito, ¿no? Porque ese otro que viene es un otro con un nombre propio, con una historia, viene a ocupar un lugar diferente a todos los otros, ¿no? Entonces, ahí es donde nos tenemos que amarcar por ahí diferentes, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que hace a que se vuelva a sostener esta cuestión antropológica de esta identidad única y irrepetible. Hay un concepto que entra acá en juego, que es la adaptabilidad constante por parte del ejercicio de la maternidad y la paternidad. Adaptarse al otro en su proceso. Y cuando llega la adultez, porque en realidad en la adolescencia hay un distanciamiento de la dependencia, deja de ser niño para empezar a ser mujer o empezar a ser hombre, entonces necesita marcar la diferencia entre no soy, como diciéndote, no soy más tu nenita, no soy más tu nenito, déjame crecer, eso es lo que te está diciendo en cierta medida, pero al mismo tiempo te necesito. ¿Por qué? Porque el camino que empiezo es muy nuevo y me sobrepasa la adolescencia. Ahora, cuando sos adulto, cambia, cuando tu hijo es adulto y vos sos mamá, cambia radicalmente ese modo. Yo le decía a una mamá, ten en cuenta que tu nena no es la nenita que vos le cambiabas los pañales, es ahora una mujer adulta que, aparte de la formación y de los valores que vos le diste, tiene su propia formación y su propia mentalidad. Y sería como decir, sin decirlo, ya no tenés injerencia. O como decir, no es la misma nenita que vos construiste de manera directa hasta la adolescencia, podríamos decir, ¿no? Ahora piensa por sí misma y tiene una formación que no necesariamente es la tuya. Piensa por sí misma. Y ahí también viene a aceptar la diferencia, ¿no? Y un tema que no está, pero que lo hacemos mención, después por ahí da para otra cuestión, ya sea en esto que estamos hablando que salió de la maternidad o en lo relacional, la cuestión del límite es una cuestión necesaria que si no existe en el proceso de lo que pueda ser entendido en graduación a cada etapa de la vida, es muy difícil establecer la diferencia. O sea, aunque parezca algo irrisorio, se puede pensar la diferencia si hay límite. Por eso es que desde el cuadro clínico, el perverso es el que en realidad no tiene referencia en sí del límite del corte. Por eso él viola de bonito, no de malo, porque no hay una cuestión en su psique de una cuestión del límite instalado en su ser, ¿no? Entonces, quieras o no, para que se pueda establecer el orden de la diferencia, hay un ejercicio del límite. El ser humano, en su ser, toma contacto con el límite, se instala en su ser para poder diferenciar. Si no hay límite, no hay posibilidad de socializar desde el lado de la otredad. Porque es como instalado en un narcisismo. El límite es el que produce un corte, ¿no? Cuando el padre le dice, no, mirá, esto en realidad no siempre va a ser para vos. Acá tenés un hermano con el cual compartimos. Las palabras instaladas en ese lugar van produciendo cortes que permiten la diferencia. Sin límite no hay diferencia. ¿Está? Eso por ahí quedó como al pasar, pero ya que hiciste mención, que me parece muy interesante, muy válido, pensándolo en el niño, también pensando en cualquier tipo de relación. Una relación desde el orden de la diferencia no puede ser tal si antes no estuvo instalado el límite. Por eso les recomiendo también este libro de Claudio Messín, que plantea esta cuestión de cuando hay simetría en la familia, cuando todos son iguales, como una cuestión democrática, ¿no? Uniformidad, no se distingue quién es el padre, quién es la madre, quiénes son los hijos.
llega un momento, la simetría en un orden primario es necesaria para que se instalen los límites. ¿Sí? Es un rol necesario de los padres. ¿Sí? Y esa fluctuación, esto que por ahí tiene que ver con lo que ya nos dice Bauman, de la realidad líquida, las relaciones líquidas, son los que tienen límites como endebles, ¿no? Ahora recuperamos esto, pero en esto de la igualdad y de la complementariedad, quiero dejar en claro que, bueno, que yo puse una búsqueda que demuestra el alcance de la propia mezquindad al terminar la inapropiada realidad de no ser completos para ser complemento. Confundir el que somos seres siendo, que no somos perfectos. Por ejemplo, una condición de la antropología cristiana es que somos seres perfectibles. No somos perfectos, pero no somos tampoco una falla, ¿no? En el psicoanálisis, por ejemplo, se dice que es un sujeto fallado. Desde una posición de una antropología cristiana se habla de seres perfectibles. Ahora, no somos completos nosotros, ¿sí? Tampoco es completo el otro, porque no es perfecto. ¿Está? Pero esto nos lleva a que en mí me vuelva perfecto por un encuentro donde yo complemento al otro. Eso es un error. Eso sería una visión enfermante de la relación. ¿Se entiende? Porque complemento sería en ese caso, yo reemplazo al otro en lo que le falta. O el otro renuncia a perfeccionarse porque el otro me completa. ¿Se entiende? Ahora, ¿se entiende o no? Es algo así como mi mujer habla demasiado, yo no hablo nunca. Nos complementamos. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a una cena, como a mí no me gusta hablar, le dejo hablar a mi mujer. Dale, yo tranquilo, me dejo complementar, ¿cierto? Renuncio al esfuerzo de socializar y comunicarme y le dejo esa responsabilidad complementaria a mi mujer, ¿cierto? además le puedo meter a Claro, puedo hacer otras cosas, puedo lo que yo quiero. Ahora, cuando yo rescato la palabra complemento, cuando se trata de inclusión, como lo dije antes, ¿no? La inclusión, incluir lo que el otro tiene y a mí me falta, incluirlo como dentro de mi vida como un desafío, ¿a qué? A que yo madure, progrese, crezca, en eso que veo que el otro tiene y me complementa, eso es diferente, ¿no? Cuando usamos el concepto de inclusión. Por eso estaba mirando, perdón Darío, cuando hablamos de complemento es cosa que se añade a otra persona para hacerla mejor. Que se añade a la otra persona, el concepto de inclusión es yo libre y queridamente incluyo lo que el otro tiene, yo no tengo, como un complemento, acepto el desafío y decido madurar y crecer en función de ver en mi media naranja lo que me falta. Pero el otro concepto de complemento no. Como veo en el otro lo que yo no tengo, y como siempre está conmigo, que haga lo que yo no hago, ¿no? O sea, se tiene que dar que esta persona, el marido que ve a la mujer hablar, se plantee que él tiene que hablar. Claro, porque él, al ver lo que le falta en su mujer, yo soy un mudo, una momia, y la otra parte es alguien que se comunica mucho, es muy extrovertida, etcétera, etcétera, yo veo esa diferencia, esa ausencia en mí, y en vez de desplazarla complementándome con la otra y renunciando al desafío de madurar, yo decido el concepto de inclusión como complemento,
decido asumir esa responsabilidad, la incluyo y trato de ser como es mi mujer, comunicativo, socializante, etcétera, etcétera, y me supero. Entonces, no tanto, en ese caso el complemento viene a ser positivo, ¿no? Sí. Hay algo que es excluyente también. Yo entiendo en ese uno que conforman estas dos tonalidades que deciden unirse. Sí, dejar de ser uno, pero hay cosas que uno tiene que ir resignando o excluyendo para que eso que se une pueda permanecer en el tiempo también. Porque hay parejas, hay matrimonios en las que una de las dos partes, sea el hombre o la mujer, quiere seguir haciendo la misma vida que hacía cuando era soltero. Y el otro, como complemento, bueno, acepta y dice, bueno, para mantener la relación en el tiempo es el otro sí. Mira, eso acá es un punto muy común, ¿no? Claro, acá hay un punto muy común que yo lo puedo ver, digamos, acá en la cultura, de que el hombre sí se puede reunir varias veces con sus amigos y seguir, digamos, y la mujer no. Entonces, eso en realidad, si el trasfondo de permitir que eso se suscite como renuncia es por una cuestión cultural y en cierta medida para sostener algo, me parece que no es saludable en el fondo, porque digamos, bueno, tenemos que ver que tu condición en este momento no es para que estés como un adulto césped, de parranda, emborrachándote, yendo de giro también, porque bueno, con la excusa de 2 veces a la semana con mis amigos, vale todo. Y como que la mujer tiene que aceptar esa cuestión. Ponerle el argumento que quiera, el típico somos hombres, nos merecemos esto. No, para nada. Y en todo caso, la renuncia de la mujer es un atentado contra el mismo. Y por otro lado, si vos estás pensando que tenés un hijo y una hija, vos estás permitiendo que tu hijo entienda que esto que está haciendo el padre es correcto y la mujer que tiene que ser sumisa así también y permitir que el futuro esposo también se vaya del giro los viernes porque es el día de hombres. ¿Me explico? O sea, en ese sentido me parece que es un atentado. El valor de la amistad extraconyugal sigue siendo un valor. De vuelta volvemos al principio del equilibrio y de lo fundamental. El hecho de que uno pueda tener amigos y que esos amigos puedan ser comunes o no está mal necesariamente. Estaría mal cuando se produce, por ejemplo, un desfasaje entre yo lo hago y vos no lo haces, por ejemplo. O yo lo hago sí o sí a muerte. Y cuando hay contraposiciones, o sea, choque de intereses entre algo que es fundamental y algo que en este caso es complementario como la amistad, lo fundamental es el núcleo familiar. Y si hay una necesidad fundamental en el núcleo familiar, vos no podés sacrificar esa necesidad fundamental en función de tus amigos, que es complementario. ¿Entendés? Yo todos los viernes me voy a pescar con mis amigos. Está bien, no está mal, pero justo tu hijo se enferma y es una necesidad de paternidad y de presencia que choca con un interés complementario que vos lo tenés, es complementario porque hace a lo extra núcleo familiar, fundamental. Entonces, hay que priorizar. Primero es lo fundamental. Si vos rompes ese equilibrio, estás dejando de lado lo fundamental. Al dejar de lado lo fundamental, quebrás un equilibrio y se produce un desajuste conyugal. ¿Valga el énfasis? Sí, dígame.
cuando se refuerce lo fundamental y se priorice lo fundamental del núcleo familiar. Uno podría tener amistades no compartidas, de hecho las tiene, pero esas amistades complementarias, digamos, a tu persona, porque la amistad es un valor importantísimo en el camino humano y cristiano, esas amistades tienen que ser integradoras e inclusivas en lo fundamental de tu núcleo familiar. Nunca en contra, siempre a favor. Que no represente que sea amigo de los dos o amigo de los dos. No necesariamente. Que no de hecho sucede, porque uno arrastra amistades de su adolescencia, de su juventud, etcétera, etcétera. Y no puedes pretender que tu pareja sea amiga de tus amigos, pero sí puedes pretender que sea integrador e inclusivo a lo fundamental de tu núcleo familiar, porque allí está tu eje. No podés atentar contra eso por algo complementario, ¿no? En este caso la amistad se convierte en algo complementario y personal. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el orden más apropiado? ¿Te amo porque te necesito o te necesito porque te amo? ¿Tenemos que responderte hoy? No podemos dejarlo como trabajo para ¿A fin de año? el orden sí altera el producto, en este caso. ¿Sí? Si la necesidad, lo que hace, por ejemplo, por eso esto de lo complementario, de cómo yo lo veo a nivel psicoafectivo emocional. Si lo complementario, la demanda de completarse, que está, por ejemplo, puesta del orden de la necesidad, hace a la relación del amor, está invertido los valores y los principios. Es porque te amo, te necesito. No porque te necesito, te amo. El orden sí altera el producto. Y por eso es que hay una diferencia entre querer y amar. En el querer hay un trasfondo más del orden puesto a la necesidad. Se quiere a los objetos también, a los perros. El amor tiene una condición, más allá de que alguno me va a atacar, viste que ahora está todo alguien que dice, yo amo a mi perro, se cubre todo, digamos, ¿no? Si uno dice, no, en realidad podés querer a tu perro. Bueno, pero el amor... Dentro de los patrimonios mínimos No, pero mejor que no. Dentro de los matrimonios mixtos también puede aparecer el matrimonio con los perros. En algunas personas se da una simbiosis tan intensa que uno diría, bueno, ¿por qué no te casas con tu perro? Entonces, volviendo a este tema, justo que utilizó el término como para ir cerrando, en el orden de la necesidad se produce más una relación simbiótica, cuando al principio es la necesidad. Que bueno, que uno lo ve, uno puede declarar su miedo a estar solo, ¿no? Hay veces que se dan, que uno por ahí le cuesta encontrarse en su soledad. Pero declarar desde la soledad la necesidad de un otro y que ese otro yo le ponga el nombre de amor, está invertido el principio de la relación. Entonces, el amor convergente, el amor, digamos, pensado en una cuestión de salud, hace el recorrido de primero encontrar la diferencia, poder elegir desde la diferencia. Él decíamos que era lejanía. Y ese es prójimo, es cercano a mí, no es semejante, porque no es un igual a mí, no es especular. Y verdaderamente, y esto es algo que lamentablemente en este momento de la sociedad, ¿cuánto cuesta poder encontrarnos en la diferencia? Poder aceptar
que alguien piensa diferente y poder construir una terceridad. Creo que ese es el camino como apostólico nuestro, el poder ser constructores de que se pueda reconocer la diferencia y poder ser generadores de terceridad para poder crecer juntos, no solamente como encuentros de pareja, encuentros de familia, sino como encuentros de sociedad, como argentinos.